Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un cuento, es una leyenda para las personas pequeñitas de la casa. Tenéis que escucharlo los mayores y saber si es adecuado a su edad. Se llama ¿Por qué los gallos cantan al salir el sol? Y la ha relatado Cristina Rodríguez Lomba para mundoprimaria.com. Comenzamos la lectura. Una antigua leyenda filipina cuenta que al principio de los tiempos vivían en el cielo tres hermanos que se querían mucho. El brillante y cálido sol, la pálida pero importantísima luna y un gallo charlatán que se pasaba el día cantando. Los tres hermanos se llevaban bien y solían repartirse las tareas que necesitaban de la casa. Cada mañana era el sol quien tenía la misión más importante que realizar, pues debía iluminar y calentar el planeta Tierra. Era muy consciente de que sin su trabajo no existiría la vida en la Tierra. Mientras tanto, la luna y el gallo hacían las labores domésticas, como recoger la cocina, regar las plantas, cuidar la tierra. Una tarde, la luna le dijo al gallo: hermanito, ya casi es de noche. El sol está a punto de regresar del trabajo y quiero que la cena esté preparada a tiempo. Mientras termino de hacerla, ocúpate de llevar las vacas al establo. Está refrescando y quiero que duerman calentitas. El gallo, que acababa de tumbarse en el sofá, respondió de mala gana: uy, no, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, he hecho toda la colada y he planchado una montaña de ropa más alta que el Monte Everest. No, estoy agotado. Quiero descansar. La luna se enfadó muchísimo. Se acercó a él, le agarró por la cresta y le dijo: el sol y yo trabajamos sin parar y jamás dejamos de lado nuestras obligaciones. Ahora mismo vas a salir a llevar las vacas al establo, a guardarlas, como te he ordenado. Pero ni el doloroso tirón de la cresta que le había dado, ni lo que le estaba contando, le hicieron variar su decisión. No. No me apetece y no lo voy a hacer, no. Bueno, la luna estaba ya perdiendo los nervios. ¿Ah, sí? Pues tú te lo has ganado. Aquí no hay sitio para los vagos. Ya está bien, tanto cantar y tanto hacer el vago. Fuera del cielo para siempre. Indignada, lo sujetó con fuerza, echó el brazo hacia afuera y con un movimiento firme lo lanzó al espacio dando volteretas para que cayera al planeta Tierra. Al cabo de un rato, el sol regresó a su casa y se encontró con su hermana Luna. Y ésta venía de recoger el ganado, lo que no había querido hacer el gallo. Hola, hermanita. Hola, ¿qué tal te ha ido el día? Ah, pues muy bien, sin novedades ninguna. Uy, oye, no veo por aquí a nuestro hermano, el gallo. No está porque le acabo de echarlo de casa. Es un egoísta. Le tocaba hacer las tareas del establo y se negó en rotundo. Se negó, menudo cara dura. ¿Qué me estás contando? ¿Estás loca? Pero ¿cómo has podido hacer algo así? Que es nuestro hermano. Va, ni hermano ni nada. Me puso de muy mal humor. Es un holgazán. Solo piensa en sí mismo y se merecía un buen castigo. El sol no daba crédito a lo que estaba escuchando. Lo que acabas de hacer es imperdonable. A partir de ahora no quiero saber nada más de ti. No. Yo trabajaré durante el día, como siempre, y tú saldrás a trabajar por la noche. Cada uno irá por su lado. Sí, así no volveremos a vernos, no nos encontraremos nunca. Pero eso no es justo, hermano. No hay nada más que hablar. Tú tampoco has sido justa. En cuanto a nuestro hermano el gallo, ya hablaré con él. Y le pediré que me despierte cada mañana desde la tierra con su canto para poder seguir estando en contacto con él. Pero también le pediré que se oculte en un gallinero por las noches, para que no tenga que verte. Tal y como cuenta esta leyenda, desde ese momento el sol y la luna empezaron a trabajar por separado. El sol salía muy temprano y cuando regresaba al hogar la luna salía y se iba con las estrellas para dar brillo a la oscura noche. Al terminar su tarea, antes del amanecer, volvía a casa. Pero el sol, que era muy madrugador, ya no estaba, se había ido. Jamás volvieron a encontrarse ni a cruzar una sola palabra. El gallo, como no, recibió el mensaje del sol y se comprometió a despertarle cada mañana con su potente ¡kikiriki! A partir de entonces se convirtió en el animal encargado de darle la bienvenida al nuevo día. Se acostumbró muy bien a vivir en una granja y a esconderse por la noche en el gallinero. Este ritual se ha mantenido durante miles de años y hasta nuestros días. Tú mismo puedes comprobarlo, disfrutando de un bello amanecer en el campo o una hermosa puesta de sol frente al mar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nos vemos en la próxima entrega.